hacia dónde va la educación argentina, cómo están los chicos con la educación. Y bueno, vos no te has ocupado, Axel, de la cuestión salarial, sino más bien del contenido, ¿no? El diagnóstico, vos dirás el tuyo, ¿no? Pero hay una sensación de preocupación que viene a raíz de los resultados de estudios como el examen PISA, ¿no? Como que los chicos llegan a la universidad, los docentes dicen que vienen del colegio sin leer bien, sin aprender bien, o sea que hay un conocimiento general, creo, de que hay una sensación de que ha bajado la calidad educativa. Sí, yo creo que hay ¿Es primero... una sensación también? No, no es una sensación. Hay primero un diagnóstico más de largo plazo, que ha habido un gran proceso de inclusión, que a veces uno mira todo desde las clases medias e ignora cómo ha cambiado la realidad educativa de los sectores populares. Para dar solamente un dato, hoy el 40% de los alumnos de escuelas secundarias son primera generación de escuelas secundarias, es decir, sus padres jamás fueron a la escuela secundaria. Este es un cambio histórico profundo. ¿De los últimos 10 años? De los últimos 25 años. Es un proceso más largo, de inclusión, de cambio de la concepción del derecho a la educación, de entender que la educación no terminaba en la primaria y que después cada uno que se arregle como pueda. Este es un gran cambio histórico. Ahora, al mismo tiempo, hemos vivido grandes transformaciones sociales. Argentina fue el país que más vio crecer la pobreza y la desigualdad de toda América Latina entre 1975 y la crisis de 2001. Una gran transformación de la sociedad, y eso se metió dentro de las aulas. Y quiero dar un solo dato. Vos hablabas de PISA. En las últimas pruebas PISA, que se publicaron hace muy poquito tiempo, de los 65 países participantes, Argentina es el que muestra los índices más altos de ausentismo de los alumnos, de todos los países participantes. Y hay una pregunta de todos los países participantes, de los 65 países que participan en PISA. Y hay una pregunta que es sobre el clima del aula, que le hacen a los docentes, sobre si pueden trabajar pedagógicamente, si se escuchan los alumnos entre sí, si reciben la consigna y se puede focalizar el trabajo en la enseñanza. Argentina fue el país donde sus docentes contestan que tienen las aulas más críticas de los 65 países del mundo que participan en las pruebas. Es decir, nuestras aulas no parecen aptas para el aprendizaje, no están dispuestas, preparadas, y el contexto las desborda. Y por eso tenemos tantos problemas de ausentismo de los alumnos y de los docentes. Es como un gran simulacro, ¿no? Muchos sienten que no saben qué hacer ahí. Ni los alumnos ni los docentes no encuentran sentido a la escena educativa. Se ha perdido el ritual que hacía posible establecer una serie de normas, de rituales, de ejercicios, actividades que se hacían de alguna manera y que hacían rutinario el ejercicio de aprender. Se ha roto esa continuidad, se ha roto el programa curricular, se enseñan actividades sueltas, se rompe el sentido de continuidad, ya no son los mismos alumnos que están con el mismo docente cada día, por lo tanto hay que cambiar y variar, y eso hace un daño profundo, hiere de sentido a la educación. Me parece que el problema no son los resultados de la prueba PISA, sino el resultado de las aulas. Nuestros alumnos no se sienten conformes con sus aulas y los docentes no le encuentran sentido a su trabajo. Se ha hecho muy desbordante el trabajo, sobre todo en escuelas públicas y sobre todo en sectores urbanos. Y esto me parece que es el diagnóstico más crítico, que aún con un gran aumento del financiamiento educativo no hemos logrado resolver. Esto me hace pensar en, no sé, a lo mejor hablo por una experiencia propia o de social, de amigos, pero como que los chicos están un poco rebeldes y que incluso a los propios padres les cuesta imponer su autoridad bien, en el buen sentido, ¿no? Y si eso pasa dentro de una familia donde los chicos cuestionan a los papás, donde digamos no son sumisos como eran antes, esto llevado a un aula es un adulto con 20 o 30 chicos que cuestionan cualquier orden que se le da o un trabajo, ¿no? Puede tener que ver la cuestión familiar. En el formato de escuela tradicional sí, era una escuela basada en la norma, en la autoridad, en el cumplimiento de un programa, en la homogeneidad, lo mismo exactamente igual para todos, el examen después certifica quién pasa y quién no. Ahora, tenemos algunas cosas a nuestro favor para hacer otra escuela. Tenemos la posibilidad de acceso al conocimiento a través de Internet que nunca antes en la historia de la humanidad tuvimos, a nivel tan masivo y a tan bajo costo. Tenemos una gran libertad pedagógica, nuestros docentes nunca tuvieron tanta libertad para enseñar como hoy la tienen.
y nunca tuvieron alumnos con tanta libertad, en todo sentido, en el buen y en el mal sentido. Son condiciones necesarias, casi viscerales para poder aprender. Se aprende por deseo, por pasión, por inspiración, no se aprende por obligación. Eso dura poco y se aprende mal cuando es por obligación. Tenemos enormes condiciones para reinventar las escuelas, para hacerlas espacios donde haya deseo de aprender y no imposición de aprender, y donde la noción de autoridad sea totalmente distinta. La autoridad se tiene que reconstruir no en base a quién está arriba y quién está abajo, sino en base a quién genera condiciones para la escena educativa. El docente que construye un proyecto que inspira, que desafía, que pone en otro lugar al alumno, no en el lugar del desinteresado, del que no sabe, del que no quiere, no respeta, sino en el lugar que es pura potencia, es un diamante en bruto, y que lo que hay que hacer es generar un nuevo proceso donde el alumno tiene mucho más para dar que para recibir. Y donde una escuela lo logra, es difícil un docente solo, tengo que admitir, es difícil que un docente solo pueda salir de su contexto. Pero hay escuelas que lo logran, con buenos liderazgos, buenos directores, buenos equipos, escuelas públicas y privadas. Donde lo logran, les puedo asegurar que se transforma por completo el sentido de ir a la escuela. Se puede convertir en algo disfrutable y no necesita de la vieja autoridad para lograrlo. ¿Y cuál es la respuesta a este diagnóstico que estás planteando, que de este grupo de países las aulas son las más complicadas las nuestras, los docentes se quejan de que no hay clima de enseñanza? ¿Por qué? Bueno, son muchos motivos. Yo creo que es necesario una visión desde la política y desde las aulas. Desde la política creo que se ha avanzado muchísimo en el financiamiento, en la inclusión de alumnos y en muchas otras cosas, pero ha quedado muy atrás. El presupuesto aumentó y es muy alto, es de los más altos de América Latina, es el 19 en el mundo, en términos de proporción del PBI para educación. Pero no alcanza con eso. Creo que lo que ha quedado un poco marginalizado es una visión de la docencia, una nueva visión de la docencia, que potencie su formación, que genere un nuevo patrón de reclutamiento donde vayan a la docencia los mejores y sea una aspiración de mucho prestigio, que sea difícil ser docente. Ahora, para eso tiene que ser bien pago. Tiene que haber un buen sueldo, porque si no nadie querría ser docente, y si hay un buen sueldo, tiene que haber un mucho más riguroso criterio de admisión en la docencia, con un examen de finalización de la formación docente, con mucha más capacitación que obligue a formarse en su disciplina y en lo que necesitan los alumnos en este momento. Es decir, poner mejores salarios al servicio de cambiar las condiciones de aprendizaje para los docentes. Eso me parece que se ha dejado un poco de lado, se perdió un poco una oportunidad. Hubo un momento, especialmente entre el 2004 y 2008, donde los salarios docentes aumentaron notablemente, aumentaron un 45% en términos reales, no con la inflación del INDEC, sino con la inflación más confiable, frente a los años 90, no frente a la crisis, es decir, un aumento importante del salario. Pero si no tenemos la capacidad de crear al lado del salario una muy buena formación y una muy buena capacitación en servicio, lo que estamos generando es un mecanismo de acceso sin calidad y sin meritocracia a la formación docente. Hace muchos años, Axel, se planteaba la educación como un salto de ascenso social, ¿no? Hoy existe eso. ¿Los chicos creen o confían en que estudiando y capacitándose van a lograr objetivos de mayor bienestar, o creen que a lo mejor saliendo en la tele van a hacerlo más rápidamente y van a... digamos, ¿es un valor es una pregunta? Yo creo que la sociedad sigue confiando en la educación, pero no alcanza con esa confianza, que hoy hay que revitalizarla de otras formas, y especialmente en la escuela secundaria. En la escuela secundaria tenemos buena parte de los alumnos que no le encuentran sentido a ir todos los días a la escuela, que no sienten, ya no sienten la obligación que sentían quizás de sus padres de tenés que estar sí o sí en la escuela, y por otro lado tampoco sienten la visión a futuro, esto me va a servir y es un sacrificio que tengo que hacer ahora para mi futuro. Entonces creo que el sentido de la escuela secundaria es lo más crítico, es el nivel más crítico, es el lugar donde tenemos que hacer mayores cambios desde las aulas, desde la pedagogía, desde la forma de enseñar y desde las políticas, y tenemos que crear una escuela secundaria muy distinta a la que conocemos, una escuela secundaria mucho más flexible, que trabaje por proyectos, por desafíos, que genere trabajos en equipo, que reorganice las materias, que haga trabajar a los docentes juntos. Incluso cuestiona la universidad. Hoy chicos dicen, no, yo no voy a estudiar, hago un curso acá, otro
otro allá, pero para mí el estudio no es como antes. Sí, ¿no? también hay que admitir que han crecido mucho los niveles de escolarización y eso a veces lo que produce es como una inflación de títulos, es decir, el título vale cada vez menos porque lo tienen cada vez más personas. Entonces, mi título de secundaria ya no vale en el mercado laboral como valía hace unos 20, 30 años y eso también desinfla un poco la motivación de estudiar. Entonces, creo que hay que reconstruirla desde el lugar de una escuela que genera la capacidad de aprender y no que dicta un programa y lo evalúa, sino que genera el deseo de aprender. Eso es, creo, el desafío más profundo de la educación en este momento. Entonces, para resumir, digamos, el presupuesto es muy bueno, nunca es mucho, siempre viene bien mejorarlo, pero diríamos que es bueno. Se han entregado computadoras a prácticamente a cientos de miles de chicos. Ha aumentado la asistencia, la escolarización, mejor dicho. ¿Qué falta? Bueno, ¿qué agregarías vos? Yo creo que lo que faltan son políticas de transformación de la docencia, de la formación, el reclutamiento y el puesto de trabajo de los docentes. ¿Algo más específico? Esto quiere decir aumentar el salario docente con la responsabilidad de los docentes. Hacer un salario que incluya el trabajo completo de la docencia. Motivar al docente. Preparar clases, corregir, atender alumnos y a padres. Debe ser parte de las horas pagas. Debe aumentar el salario. No es suficiente el salario actual, pero al mismo tiempo genera un compromiso al docente. Hay que generar el compromiso, hay que formar mucho mejor a los directores de escuela para que puedan conducir estos procesos de cambio y hay que, con el aumento salarial, que aumenta también el deseo de ser docente, aumentar la rigurosidad y poner, por ejemplo, un examen de finalización de la formación docente que haga muy difícil ser docente, muy prestigioso y muy deseado. Es un proceso que no se puede hacer de un día para el otro, pero es la transformación que hay que empezar. Muy bien, fue prestigioso. Acá está el libro de Axel, que acaba de presentar, Revivir las aulas. Fue prestigioso ser docente durante muchos años. Hoy también lo sigue siendo, pero quizá no con el énfasis de antes, ¿no? Algo de eso hay. Sí, y hay muchos docentes que lo siguen haciendo con una gran pasión y hay que aprender también de ellos. Sin duda. Gracias, Axel. Muchas gracias.